Saludos, espero que se encuentren muy bien, que este día que ha pasado eh, haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Aquí les habla su servidor y amigo José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo en Barranca Bermeja. Hoy quiero compartir nuevamente una enseñanza y es sobre el bautismo. Como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es esencial para nuestra salvación. Entonces vamos a hacer una descripción bíblica del bautismo en agua. Entonces, por ejemplo, si leemos Romanos 6:4, libro de Romanos 6:4, dice, según esto que vamos a leer a continuación, nos enseña que es una sepultura. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Según esto entonces nos dice que es una sepultura, y eso también nos lo confirma Colosenses 2:12. Libro de Colosenses 2:12 nos lo confirma. Colosenses 2, verso 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, o sea, con Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, como primer punto nos enseña que es una sepultura. El propósito del bautismo en agua. Como segundo punto, Hechos 2:38. El libro de los Hechos 2:38 nos dice el propósito. Hechos 2:38 nos dice el propósito. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre es por la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, que el propósito es para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Leyendo el contexto, es la misma salvación en Hechos 2:38. En Hechos 22:16 nos dice que es para lavar los pecados. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces aquí encontramos un segundo punto que es para lavar los pecados. Romanos 6:3. Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, estamos revestidos de Cristo por el bautismo para el perdón de los pecados. En Juan 3:5, Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Según esto, el bautismo nos ayuda a entrar en el reino de Dios. Vamos a confirmarlo también en Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 3. Colosenses 1, versículos 13 al 14. Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Algo importante acá. El bautismo entonces nos enseña que es para el perdón de pecados, que somos lavados de los pecados, que estamos revestidos de Cristo, y según Juan nos enseña que por medio del bautismo entramos al reino de Dios. Vamos a 2 de Corintios 5:17.
Segunda de Corintios 5:17 nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, según esto, nos convertimos en una criatura nueva, con una nueva conciencia. Un cambio de ahí, después del bautismo, después de que salimos de las aguas, ya debe uno perseverar en un cambio de vida. Esto también nos lo enseña 1 de Pedro 3:21, donde tenemos un cambio de conciencia. Ejemplos del bautismo en agua tenemos varios. Está Hechos 2, versículos 41 al 47. El de los samaritanos en Hechos capítulo 8, versículo 12. El de Simón, Hechos capítulo 8, versículo 13. El del eunuco. Vamos al ejemplo del eunuco en Hechos 8, versículos 38 al 39. Vamos a buscarlo. Dice, vamos a empezarlo a leer más bien desde más atrasito para entender el contexto. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan en la gran comisión? Aquí la estaba aplicando Felipe. Ir por todas las naciones. Está también en nosotros predicar a todas las personas que podamos, utilizando cualquier medio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Este gozo lo debemos tener todos los que nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque nos hemos reconciliado con Dios, y la única forma de podernos reconciliar con Dios es por medio del bautismo. También tenemos otros ejemplos como el de Saulo, mismo Pablo, en Hechos 9, versículo 18. El de Cornelio, Hechos 10, versículo 48. El de Lidia, Hechos 16, versículo 15. El carcelero, Hechos 16, 33. Vamos a Hechos 16, 33 porque aquí se puede dar una explicación muy detallada de algo que omiten hoy en día. Hechos 16 me dice que versículo 33, vamos desde el 30. Vamos a empezar desde el 30. Y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy en día solamente enseñan este versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La persona se para al frente, dice yo creo, y le dicen ya eres salvo tú y tu casa. Pero olvidan lo importante, lo esencial, que es el contexto. Continuemos leyendo y miremos la explicación. Y le hablaron la palabra del Señor. Lo que hizo Felipe, anunciar el evangelio de Jesús a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que los que estaban escuchando entendían la palabra del Señor. Aquí
En esta familia no aplica lo que enseñan muchos, que el bautismo para los infantes, para los bebés, porque dice, y le hablaron la palabra del Señor, o sea que ellos entendían lo que estaban escuchando, como un bebé va a comprender esto. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, que no es simplemente confesar a Jesús o creer en Jesús, sino bautizarse. Y el bautismo es esencial para el perdón de los pecados. Y según Hechos 2:47, nos añade Cristo a su iglesia. Entonces, este es otro de los ejemplos del carcelero. También tenemos el ejemplo de los corintios, en Hechos 18:8, o los efesios, Hechos 19:5. El bautismo en agua es un mandamiento. Hay que creer y bautizarse, como lo dije. Vamos a tomar este ejemplo que es primordial para que la persona complete la frase, que está en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y acción, unidos, creer y bautizar, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea que si la persona cree pero no es bautizado, está ¿qué? Condenado. Aquí es clarito, el que creyere y fuere bautizado. Hay que enseñar y bautizar, nos lo dice Mateo 28:19. Arrepentirse y bautizarse nos lo enseña Hechos 2:38. Hay que nacer de nuevo, nos lo enseña Juan capítulo 3 versículos 4 y 5. Pedro mandó a bautizar, Hechos 10 versículo 48. Ananías mandó a bautizar a Saulo, Pablo, Hechos 22:16. Ahora, ¿quiénes deben bautizarse? Los que hayan sido enseñados. Vamos a, ahora sí, Mateo 28:19. Mateo 28, verso 19. Y Jesús, vamos a empezar desde aquí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice bautizar en el nombre, es esto, que Jesucristo tiene toda autoridad. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, por la autoridad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, los que hayan sido enseñados, los que hayan oído y creído, Hechos 18 versículo 8 y Hechos capítulo 8 versículo 12. Los que reciban la palabra, Hechos 2:41. Los que crean, Marcos 16:16. Los que se arrepientan, Hechos 2:38. Y los que confiesen a Cristo, Hechos 8:37. Entonces, esta era la enseñanza para el día de hoy. Espero que sea de gran edificación. El bautismo es esencial para pasar de las tinieblas, de la condenación, a la salvación. Entonces esto es importante. El bautismo es importante predicarlo. Esta era la enseñanza. Espero que sigan pasando una noche muy buena. Que la paz y gracia de Dios sea con todos. Les habló su servidor y amigo José Fernando. Muchas gracias.